para asegurar eso. Yo no creo que nada. ¿Y ahora cómo vamos a empezar a actuar? Sí, doctor. Mira, la falta de ese, doctor, ya está saliendo. Ya. Bien, chicos, vamos a hablar hoy de la pérdida de bienestar fetal o del sufrimiento fetal. Algunos han escuchado hablar, ¿no?, del sufrimiento alguna vez, o ya les he mencionado varias veces que el sufrimiento fetal es una emergencia y tenemos que actuar rápidamente. Actualmente el término de sufrimiento fetal ha sido cambiado por pérdida de bienestar fetal o riesgo de pérdida de bienestar fetal cuando ya estamos viendo algunas señales de que el fetito está entrando en sufrimiento. Quiero avanzar. Entonces, el sufrimiento fetal agudo es una patología o una complicación que se va a presentar durante el trabajo de parto, es decir, que para que haya un sufrimiento fetal tienen que haber contracciones uterinas, ¿no?, que hacen que haya una insuficiencia placentaria de tipo respiratorio, es decir, que el feto no le esté llegando por algún motivo la cantidad suficiente de sangre que hace que haya trastornos tanto metabólicos como de oxigenación, produciendo lo que es una hipoxia y por lo tanto una acidosis, parálisis cerebral y hasta la muerte fetal. Por eso es que hay que actuar inmediatamente y evitar que el feto se nos muera. También existe el sufrimiento fetal crónico, pero que es de tipo nutricional, es decir, que a lo largo del embarazo hay algún factor que haya hecho que no le llegue los suficientes nutrientes, como por ejemplo en la restricción de crecimiento, que al final también termina causando un sufrimiento, pero que altera más que todo el desarrollo fetal, no tanto el estado metabólico, ¿no?, en el momento en el que se presenta. Como pueden ver, existen varias causas de sufrimiento fetal desde, ya les he ido mencionando, ¿no?, cuando hemos llevado placenta previa, por ejemplo, hemos dicho que si hay una hemorragia, va a haber sufrimiento fetal. En el DPPNI, si se separa el medio de intercambio, también va a haber sufrimiento fetal. Pero también existen otras causas que, como pueden ver, es larga la lista, porque todo le puede afectar al bebé. Desde que hay una disminución en el aporte de sangre porque la paciente o la mamá sea diabética, hipertensa, si hay preeclampsia, si hay disminución de la llegada de sangre al útero por también alguna patología materna, si hay falta de oxígeno en la madre, si la mamá tiene anemia, si la mamá está con una neumonía, algún proceso o problema pulmonar, también va a haber disminución de llegada de oxígeno, ¿no? Alteraciones en la circulación de la sangre entre el útero y el feto puede ser porque hay contracciones uterinas. El hecho de que haya contracción uterina, la compresión de los vasos durante la contracción uterina hace que llegue menor cantidad de sangre al producto. Por eso es que cuando hay policistolia, por ejemplo, puede haber un sufrimiento fetal, o si hay un trabajo de parto prolongado, al feto en el tiempo que se va a contraer va a llegar menos oxigenación, ¿no? También puede haberse alteraciones en el intercambio de los gases respiratorios a nivel de la membrana placentaria en patologías como la incompetencia RH, la preeclampsia o disminución de la superficie de intercambio de sangre como el DPPD, ¿no? A medida que se va separando el espacio para el intercambio disminuye. O alteraciones de la circulación en el feto porque a través del cordón es que le llega la sangre, si hay circular de cordón, si hay compresiones del cordón, nudos en el cordón, también va a haber un sufrimiento fetal secundario a alteraciones del flujo sanguíneo, ¿no? Como ven, todas estas causas tienen alteraciones en el flujo sanguíneo. Vean que el útero está irrigado por vasos que llegan a partir de la arteria uterina, ¿no? Esa es la más de grueso calibre, pero tiene pequeñas ramificaciones como las arterias arcuatas, las radiales, las basales, que están a nivel de la unión de la placenta con el útero. Entonces, a medida que el útero se contrae,
estas arterias se comprimen, haciendo que le llegue menor cantidad de sangre al feto, por lo tanto le causa un sufrimiento fetal. La contracción uterina ya es un estrés para el feto porque le va a llegar menos cantidad de sangre y a mayor número de contracciones, mayor o menor la llegada de sangre. Ustedes les he hablado muchas veces que la compresión del útero, por ejemplo, de los grandes vasos, hace que haya menor cantidad de flujo sanguíneo hacia el útero, ¿no? Es el efecto Poseidon. Si ustedes mantienen a la paciente de cúbito dorsal, comprime los grandes vasos, disminuyendo el flujo hacia el útero, ¿no? Por la compresión del agua. Pero si ustedes le ponen en decúbito lateral izquierdo, mejoran este flujo sanguíneo y por lo tanto hay un efecto de compresión de estos vasos que también reduce de alguna manera la llegada de sangre al útero, ¿no? Ya existen algunos factores perinatales asociados a la asfixia y al daño neurológico que pueda tener el producto, porque ustedes saben que el oxígeno es el nutriente esencial para el desarrollo del cerebro fetal, ¿no? Entonces, ya antes del parto, el bebé está condicionado quizás a que haya un sufrimiento si presenta la mamá patologías como diabetes, preeclampsia, restricción de crecimiento o que el embarazo sea prolongado. Hemos visto la semana pasada en la clase que la insuficiencia placentaria secundaria al embarazo prolongado hace que haya menor llegada de sangre, ¿no? Entonces, durante el parto ya vamos a ver cambios en el medio interno del producto que hacen que haya una alteración de la frecuencia cardíaca y hasta liberación de líquido amniótico meconial, que hace que también se complique el producto y posterior al nacimiento tenga una neuropatía, sepsis con falla cardíaca, que tenga parálisis cerebral y muerte. Entonces es importante que ustedes vean, chicos, o entiendan lo que es la fisiopatología o la respuesta del feto y el por qué tiene esta acidosis, ¿no? Entonces, si hablamos de sufrimiento fetal agudo, vamos a hablar de frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca es el reflejo de que nosotros podemos comprobar si el fetito está bien o está mal, ¿no? Sabemos que la frecuencia cardíaca normal es de 120 a 160, aunque algunos libros ya lo han disminuido incluso hasta 110. Pero cualquier alteración de estos valores normales puede ser señal de que está habiendo una hipoxia o un sufrimiento fetal. La menor llegada de sangre al producto por cualquiera de las causas que ya hemos visto, que la mamá esté con hemorragia, que se esté desprendiendo o que la mamá tenga un trastorno general de una enfermedad, hace que le llegue menos cantidad de sangre al feto, ¿no? El bebé, para poder compensar, o el corazón del bebé para poder compensar la menor llegada, lo que hace es aumentar la tensión arterial y la resistencia vascular periférica, tratando de que desde el corazón haya una redistribución del flujo sanguíneo. Por eso les he explicado ya varias veces que el corazoncito empieza a tratar de bombear la poca sangre que le está llegando con menor cantidad de oxígeno hacia los órganos importantes como son el cerebro, el riñón y el corazón. Entonces, esto hace que al principio haya un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Esta redistribución del flujo, o el corazón intenta bombear lo más posible. Entonces, la frecuencia va a estar por encima de 160, puede ser 180, no sé, 170. Este intento de poder compensar o de tratar de estabilizar al fetito, al principio que él empieza con bradicardia, el corazón empieza a agotarse, ¿no? Porque la energía que le está llegando ya está disminuida. Si la hipoxia persiste, es decir, si la causa continúa, el bebé va a tener bradicardia, es decir, que la frecuencia cardíaca fetal va a disminuir. Entonces, primero es taquicardia y luego empieza a tener bradicardia. Lo que provoca este gasto energético mayor del corazoncito por tratar de compensar hace que haya un aumento del ácido láctico, porque el bebé empieza a activar la glicólisis anaerobia, produciendo una acidosis metabólica.
entonces posteriormente el fetito se muere porque está en un medio hostil, ¿no? Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta, quizás ya durante la taquicardia, para evitar que lleguemos a una bradicardia y posteriormente que el feto se nos muera. Eso es lo ideal, ¿no? Que tal vez hagamos un diagnóstico temprano. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que hay un sufrimiento fetal? Vamos a entender la reflexión, no van a ver fetal. No. Clínicamente, a través de la clínica, lo que ustedes van a poder monitorizar va a ser la frecuencia cardíaca, ¿no? A través del uso del ecosón, ¿qué más pueden usar? ¿Cómo auscultan la frecuencia cardíaca? Básicamente con el ecosón, ¿no? O el registro cardiotocográfico, ¿no? Si hay alteraciones como bradicardia, taquicardia o la aparición de DIPS, que son las desaceleraciones, también puede haber una asociación. No molesta ¿Hola? Ya, voy a venir a las tipo 11:30, ya más o menos, a dar el altar. Ya, listo, gracias. Pero voy a dar el altar. Perdón. Entonces, clínicamente vamos a monitorizar nosotros la frecuencia cardíaca y además vamos a ver la presencia o ausencia de líquido meconiano. Entonces, son los dos criterios que tienen que tomar en cuenta en la clínica. Meconio. ¿Qué es el meconio? Son las heces fetales, ¿no? Es una señal de que el bebé ha relajado sus esfínteres porque ya no podía más, ¿no? Entonces, nosotros para poder evaluar la frecuencia o la aparición de DIPS, evaluamos o hacemos un registro cardiotocográfico. Ya les había mostrado algunas veces lo que es el registro cardiotocográfico, ¿no ven? Vamos a ver, 100, 110, 120, 130 y más. Normalmente la frecuencia cardíaca, ustedes saben, en el fetito oscila entre 140, ¿no? 130, 150. Eso es lo normal que ustedes se encuentren, o auscultando o haciendo este registro. Cuando empieza a tener contracciones, el uterito, la compresión del útero, o que el útero se apriete, hace que disminuya la llegada de sangre al feto. Entonces, existen desaceleraciones leves o el feto puede tener una contracción estable, ¿no? Pero en algunos casos, el efecto de una contracción hace que la frecuencia pueda disminuir y nuevamente mejorar, ¿no? Esto es una desaceleración, es decir, que el corazoncito desacelera pero vuelve a recuperar, ¿no? Ahí está, digamos está por ahí. Existen las desaceleraciones de tipo 1, que son los DIPS 1, que ocurren que cuando el útero se contrae, la frecuencia cardíaca baja, pero es como un reflejo fisiológico nada más, ¿no? Existen los DIPS 2, que la frecuencia cardíaca termina la contracción y recién inmediatamente la frecuencia baja. Termina la contracción y la frecuencia baja. Entonces esto inicia en fase de relajación. Se supone que cuando el útero está relajado no tendría por qué bajar la frecuencia, ¿ve? Entonces cuando ya se presentan los DIP 2, ya es una señal patológica o nos muestran que existe una insuficiencia placentaria, es decir, que la placenta no logra recuperarse de una contracción y desacelera el corazón del bebé. O existen los DIP 3, que lo voy a dibujar aquí encima mismo ya, pero que independientemente de la contracción, desacelera, no importa si está contraído o no está contraído, o sea, sube y baja, es una frecuencia alterada o una frecuencia variable, ¿no? Entonces, los DIPS 1 son desaceleraciones tempranas que aparecen solamente porque se comprime la cabecita o porque el útero se ha contraído, esa es una respuesta fisiológica y no afecta
el nacimiento, o sea, nace el bebé con algo normal, todo está dentro de parámetros normales, ¿no? Los dip-2 son desaceleraciones que van a ocurrir inmediatamente después de la apnea de la contracción y corresponden a una bajada de ya la presión de oxígeno y una subida del CO2, ¿no? Entonces, esto ya nos puede mostrar que está habiendo un sufrimiento fetal agudo. Y las desaceleraciones variables, o DIP3, son las desaceleraciones que no son independientes de la contracción y también es una señal de que existe una alteración de la frecuencia cardíaca fetal. Y como pueden ver, en esta imagen es lo mismo que se nos ha dibujado. Los dips tempranos son desaceleraciones que son como en espejo, que coinciden con la contracción. Entonces, estos sí son fisiológicos y no hay ningún problema, solo son porque se está comprimiendo la cabeza. Los DIP2 termina la contracción y recién inicia la desaceleración o la bajada de la frecuencia. Este sí es una señal de sufrimiento y ustedes lo pueden ver en el registro cardiotocográfico. Y los DIP3 van a ser, como les decía, independientes. Inicia, al medio o al final de la contracción también pueden haber desaceleraciones. Y este va a estar asociado con compresiones del cordón principalmente. Puede ser cuando hay oligoamnios y se comprime, puede ser también cuando hay circulares de cordón o nudos de cordón. Y esto hace que tengamos que tomar una decisión. Si ustedes hacen un registro cardiotocográfico y ven un DIP2 o un DIP3 en un trazado ya de 10-20 minutos, ya tendrían que tomar una decisión y tendríamos que interrumpir el embarazo. Si ven solo una desaceleración, puede ser esporádica, ¿no? Pero tenemos que tener varias desaceleraciones para tomar ya una conducta. ¿Sí? Un amigo cuando hizo eso el cardiólogo, nos dijo que la desaceleración se encarga todo el cardiólogo, y el registro, o sea, son bien líquidos cuando hay ese tipo, ¿no? Sufrimiento. El sufrimiento es, o sea, bien marcado, o hacia bien marcado. Sí, exacto. Entonces, que no se puede confundir. Cuando no hay excepción, hay accidentes, no hay. Cuando no hay, va a ser todo aquí, ¿no? Sí. Incluso cuando hay contracción. Pero si tú ya ves varias desaceleraciones en un registro, como dice Julie, eso es más que obvio, y no tenemos que pensar que nos hemos equivocado, que va a mejorar, porque van a ver el tiempo que para actuar es mínimo. Tenemos hasta 3 horas máximo para poder actuar. Si no actuamos, va a haber daño cerebral, que es lo que más nos tendría que importar, ¿no ven? Puede ser que nazca un bebé normal, o sea, nace, llora, toma su leche, pero en el fondo a la larga ese bebé no va a hablar, no va a aprender, no va a caminar, o sea, va a tener alteraciones de tipo neurológico, que es lo que hay que evitar al hacer el diagnóstico adecuado del sufrimiento fetal. Entonces, ¿qué significa que haya meconio en el líquido amniótico? Es como ustedes van a tomar, ¿no ve? Hasta que están así ya inconscientes, ¿qué les va a pasar? Se van a desmayar y van a relajar sus esfínteres, ¿no ves? Citarse por su orina, no sé, otras cosas. Entonces, lo mismo le pasa al bebé. Como el bebé está protegiendo su cerebro y su riñón, no le importan sus intestinos, ya está medio inconsciente, a punto de desmayarse el bebito, y relaja sus esfínteres, ¿no? Porque ya no tiene sangre que le llegue al intestino. Entonces, la presencia de meconio representa una alteración ya del medio interno fetal. Existe una estimulación del sistema simpático y parasimpático, aumentando la peristalsis y relajando por último la musculatura lisa y el esfínter anal, que es un signo de sufrimiento fetal. Por lo tanto, si ustedes ven el líquido amniótico meconiado, ¿han visto alguna vez un líquido meconiado? Todavía. ¿Han visto ese? Puede ser, nosotros marcamos el meconio una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Una cruz es medio verdosito, amarillentito, así que apenas se echa un poquito, ¿no? 2 cruces ya intermedio. Pero si ven un meconio 3 cruces, que es como un puré de arvejas o un hallazgo así verde pero puro locoto, ¿no? Pero en los libros se encuentran como puré de arvejas, es como si hubieran molido las arvejas y es espeso. Entonces, cuando el líquido ya se ha vuelto espeso y verde,
es una señal de que el intestino ha sufrido una respuesta simpática o parasimpática y ha habido relajación de los esfínteres. Entonces, el diagnóstico de la presencia de alteraciones en la frecuencia más la presencia de meconio ya son señales o sinónimos de sufrimiento fetal. Por lo tanto, vean, modificaciones o alteraciones de la frecuencia más la presencia de meconio y alteraciones bioquímicas nos confirman el diagnóstico, ¿no? Pero las alteraciones bioquímicas lamentablemente no las hacemos todo el tiempo, ni ustedes le van a ir. Se tendría que sacar una muestra del cuero cabelludo del fetito para hacer una pH del cuero cabelludo. Entonces, si ahí sí nos muestra que hay un pH por debajo de 7.2, quiere decir que había una acidosis y por lo tanto sí era un sufrimiento fetal. Pero si ya ves meconio y alteraciones, ya no es necesario solamente para hacer investigaciones o estudios cuán severa ha sido la acidosis, sí le podrías hacer el laboratorio bioquímico, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan reconocer el sufrimiento fetal, especialmente para evitar el daño neurológico y actuar de manera inmediata y rápida, y por lo menos ustedes como médicos generales hacer las medidas básicas, porque lo que no van a ir a cesárea, ¿no? No le van a ir a operar a ustedes y sacar el bebé, lamentablemente, a no ser que sean ginecólogos. Pero sí, la monitorización ante el parto, durante el parto, la pueden realizar, uno, a través de la auscultación de la fetocardia, ¿no? Pueden tener el estetoscopio de Pinar. ¿Han visto alguna vez un estetoscopio de Pinar? ¿No ves? Una cornetita, tipo una cornetita con una cosa para apoyar tu oreja. Tenías que encontrar el foco igual que para el ecozón y pones la oreja. Entonces ahí se escuchaba porque el sonido se propaga a través de esa cornetita. El detector Doppler, que es algo que ahora todos lo pueden tener, igual que si compran un oxímetro, pueden comprarse un detector Doppler, cuesta 300, 400 bolivianos, hay chinitos baratos, pero que sí funcionan, ¿no? Entonces, ¿Y el chinito está 300, 400 bolivianos? Sí, sí hay esos chinitos, pero obviamente los alemanes están 1000, 2000, ¿no? Pero si podrían tener, les ayudaría bastante a que ustedes puedan auscultar, ¿no? Y la cardiotocografía, que ya han podido hacer o ya han podido ver en algunos hospitales, ¿no ven? La cardiotocografía es esto. Obviamente esto ya no tiene de otras, si tienen esto más, si tuvieran una ecografía Doppler, les va a confirmar mucho más el diagnóstico. Ustedes pueden hacer el test no estresante, que es la cardiotocografía, ¿no? Le conectan el aparatito a la paciente y pueden auscultar o controlar entre 10 a 20 minutos la cardiotocografía. Va a ser reactivo y no reactivo. Reactivo quiere decir que existen ascensos y descensos normales de la frecuencia cardíaca sin ningún problema y no hay alteraciones relacionadas con la dinámica uterina. O no reactiva cuando no hay ningún ascenso ni una elevación de la frecuencia. Pueden encontrar registros cardiotocográficos así. O sea, son como lineales ya, ¿no? Silentes. En estos casos, podríamos intentar, ya les dije la vez pasada, darle a la mamá glucosa, de comer algo, porque probablemente solo sea que está en hipoglicemia. O si ya le dan de comer, le ponen de culto lateral izquierdo y no mejora esto, quiere decir que ya estamos en un sufrimiento fetal, ¿no? Y satisfactoria cuando no se puede ver bien o no, la mamá está moviéndose, no permite un trazado adecuado, tendrían que repetir o prolongar el tiempo de realización de la cardiotocografía. También se puede hacer una cardiotocografía estimulada a través de la estimulación sonora. Ya les dije igual, ¿no? Como una cornetita de heladero se utilizaba antes para y el bebé mejoraba su trazado. O ahora también usamos el movimiento. Movemos la cabecita del feto y vemos cómo está su registro cardiotocográfico. Si hay respuesta o es una prueba positiva, al estímulo va a haber una subida o bajada de la frecuencia. Pero si no hay respuesta, es negativa, va a seguir el trazado lineal, ¿no? O sea, como silencio. También se podría hacer un test estresante, pero si ustedes están en un sufrimiento
es mejor que no le hagan el test estresante, ¿no? Cuando están sospechando, porque por ejemplo la mamá tiene, no sé, diabetes, hipertensión, y ustedes quieren saber si la mamá va a resistir el trabajo de parto, si le quieren dar una prueba de trabajo de parto, pueden hacer un test estresante que consiste en hacer un registro cardiotocográfico poniéndole a la mamá oxitocina vía endovenosa. Le ponen el suerito con la oxitocina y hacen el registro cardiotocográfico. Puede haber un patrón normal, sin alteraciones, si la reserva placentaria, si la placenta funciona adecuadamente, pero si ante la presencia o las contracciones estimuladas hay un patrón patológico como los DIP2, por ejemplo, quiere decir que el feto no va a resistir ese trabajo de parto. Entonces ahí es mejor tomar la decisión de hacerle una cesárea, porque no le vamos a poner a prueba el sufrimiento, ¿no? Pero tiene una vía, problema de desarrollar un aborto. ¿Qué? No podría haber un aborto si le pongo oxitocina en esa prueba. No, pues esta prueba hacemos a término, no hacemos en aborto. Este es en embarazos de término, la prueba estresante. O sea, cuando ya está de 9 meses, ¿no ve? No le vas a hacer pretérmino tampoco al prueba de estresante. Tiene que ser sí o sí en embarazo de término, cuando quieres saber si va a resistir la prueba de trabajo de parto. Abortos no, los abortos menos de 20 semanas, imposible ponerle oxitocina a esos bebés. La ecografía Doppler, o ya se ha dicho, ¿no? Siempre la Doppler les ayuda a ver los flujos, nos va a permitir tener un diagnóstico certero porque nos va a medir la velocimetría de las arterias uterinas, umbilicales y cerebrales. En la ecografía Doppler, al igual ya les hemos mencionado, los trazados de las arterias son hacia arriba, ¿no? Si ustedes ven un trazado reverso, quiere decir que el flujo, en vez de ir hacia donde debería ir, se está yendo al revés o no está llegando a lo que debería llegar. Por lo tanto, estos cambios, especialmente en la arteria cerebral media, cuando el ecografista encuentra la arteria cerebral y hace sus trazados del flujo sanguíneo, significa que el pronóstico va a ser malo, ¿no? Va a haber parálisis cerebral, o ya está el feto, ya no le está llegando ni siquiera al cerebro la sangre que le debería llegar. Entonces, esto nos permite valorar el corazón, los riñones y el cerebrito fetal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el manejo? Porque eso es lo importante. Casi lo paso. Si ustedes detectan a una señora con un sufrimiento fetal porque han escuchado la frecuencia muy alta o muy baja, lo primero que tienen que hacer o pensar es tratar de identificar la patología o el diagnóstico etiológico. Obviamente hay cosas que no vamos a poder modificar. Por ejemplo, si es un DPPNI que ya está a 60 o 70%, ni aunque le apretemos ni le hagamos nada, no vamos a lograr mejorar, ¿no ven? Pero sí, igual si hacemos una ecografía, vemos que es un circular de cordón, ya sabemos que esa es la causa. La segunda sería hacer una terapia adecuada o tratar de hacer una reanimación in útero para que ustedes puedan trasladar a la paciente, porque les decía, ustedes no van a ir a hacer una cesárea, pero sí van a ayudarle al feto tratando de darle medidas generales. Es como van a hacer una RCP en una persona que se está muriendo, le van a poner medicamentos y demás. En el bebé lo que van a hacer es medidas generales para poder ayudarlo a que no tenga daño cerebral, para aumentar el riesgo, el intercambio materno-fetal. Entonces, el simple cambio de posición materna, hemos dicho que el efecto Poseidon, le ponemos el decúbito lateral, vamos a mejorar el flujo sanguíneo. Entonces, tenemos que trasladar a la paciente a donde la vayamos a trasladar en decúbito lateral izquierdo. También pueden utilizar la administración de oxígeno. Le van a poner a través de las rutas nasales para que mejore esa oxigenación que está alterándose. También van a administrar lo que es glucosa. No le van a dar a comer frutas ni dulces, ¿no? En ese momento, porque seguro va a entrar al quirófano. Lo que van a hacer es ponerle una solución glucosalina para que mejore su nivel de azúcar y por lo tanto el nivel. También pueden utilizar o utilizamos lo que es el sulfato de magnesio. ¿En qué tema hemos visto sulfato de magnesio? ¿Se acuerdan?
y eso que ya han dado examen. En la amenaza hemos utilizado como útero inhibidor porque competía con el calcio, ¿no? A nivel del acero, para evitar la contracción. No solamente el sulfato se utiliza para la amenaza como útero inhibidor, sino también lo utilizamos como neuroprotector. Al siguiente semestre, cuando lleven preeclampsia, van a ver que se utiliza mucho el sulfato de magnesio como estabilizador del cerebro de la mamá, porque la presión se sube tanto en el cerebro, en las arterias cerebrales, que hace que empiece a convulsionar. Para que eso no pase, se usa sulfato de magnesio, que estabiliza los canales iónicos de las neuronas, haciendo que estén como que relajaditos, ¿no? De igual manera se puede utilizar y prevenir el daño neurológico en el feto por la utilización del sulfato de magnesio, porque de la mamá pasa hacia el bebé. Entonces utilizamos el mismo esquema que usamos para amenaza y el mismo que utilizamos para la preeclampsia, ¿no? 4 gramos en una solución de 250 de solución, le hacemos entrar a chorro como dosis de ataque, y en 1000 de solución 10 gramos o 10 ampollas para el mantenimiento, ¿no? Eso, mientras trasladamos a la paciente, ayuda a tener mejor Apgar en el bebé, mejor respuesta neurológica, y tratamos de estabilizar de esta manera. Lamentablemente tenemos que aumentar el índice de cesáreas, ¿no? Porque el sufrimiento, ¿qué tipo de indicación es? ¿Qué? ¿Absoluta o relativa? Absoluta, porque si la detectamos tenemos que inmediatamente operar a la señora. Doutora, quando dá la vuelta assim, el cordão del feto também é uma absoluta? É porque depende, não tem que ter mais de 2 voltas, né? No depende de 2 o 3 vueltas. Si El circular de cordón no es indicación absoluta, es relativa, porque pueden hacer por partes. Si el cordón es corto y lamentablemente el circular le comprime, o sea, le ahorca, le aprieta y empieza a tener alteraciones de la frecuencia y genera ¿qué tipo de dips? 3 hemos dicho, ¿no ves? Con el cordón. Entonces, si tiene esas alteraciones, ese sufrimiento fetal más circular de cordón, tiene que ser cesárea. Ahí sí. Pero si no le produce nada, está envuelto, según la ecografía dice circular de cordón, pero en el monitoreo no pasó nada, pueden hacer con circular de cordón. Hasta con 2 vueltas han nacido por circular. Pero a veces no te tienes que arriesgar, ¿no? A la mamá le tienes que explicar. Puede ser que en el trabajo de parto es como una cuerda que le está colgando. El bebé va a intentar salir y el cordón se puede apretar ahí. Entonces, si va a haber eso, puede ser que sufra y la mamá tiene que tomar su decisión. Pero le estás explicando. Entonces, vean cuáles van a ser las complicaciones del sufrimiento. Una hipoxia de 1 a 3 horas provoca daño cerebral. Y les he dicho que no es un daño cerebral que se va a ver en el momento en el que estemos atendiendo al bebé, sino va a ser ya en el desarrollo neurológico posterior. De 3 a 5 horas ya puede haber muerte fetal, y nosotros, para evitar este daño, tenemos que tomar las decisiones o las acciones de 1 a 3 horas, o inmediatamente se hace el diagnóstico de sufrimiento fetal. ¿Tienen alguna duda, pregunta, consulta? ¿Han entendido? ¿Fácil o difícil? Se puede hacer con los masajes. Los masajes se puede hacer. Para el sufrimiento no. No. No, pues porque al masajear estimulas